Una madre que dio todo, fue echada como si fuera basura. ¿Su pecado? Amar demasiado a un hijo que eligió el lujo y la ambición, por encima de la sangre. Pero lo que nadie esperaba es que la vida les daría una lección brutal. Hoy ese hijo llora a los pies de la mujer que traicionó, rogando ayuda. ¿Demasiado tarde para el perdón? Esta es la historia del alto precio de la ambición, y del renacer de una madre humillada que eligió la dignidad antes que el rencor. El sol de la tarde filtraba sus últimos rayos dorados por los ventanales de la casa de Rosa, tiñendo de calidez un salón que había sido testigo de incontables risas y silencios cómplices. Hoy, sin embargo, el aire vibraba con una tensión apenas disimulada, una mezcla de alegría y una premonición sorda que solo una madre como Rosa podía sentir. Su único hijo, Alejandro, la luz de sus ojos, se había casado. Y no con cualquiera. Lucía, la mujer que ahora compartía el apellido de su familia, era un torbellino de belleza, astucia y una ambición tan descarada que casi rozaba la insolencia. Rosa, una mujer de manos encallecidas por años de trabajo y un corazón tan vasto como el olivar que su familia había cultivado por generaciones, observaba a su nuera con una mezcla de admiración y recelo. Lucía era deslumbrante, sí. Sus ojos de gacela, su cabello oscuro como la noche andaluza y una sonrisa que parecía prometerlo todo. Pero había algo en la forma en que sus labios se curvaban, un matiz gélido que escapaba a la mirada embelesada de Alejandro. Aún así, Rosa se obligó a sonreír. Era el día más feliz para su hijo y ella quería compartir esa felicidad. En secreto, había estado nutriendo una cuenta de ahorros considerable, un colchón financiero destinado a ayudar a los recién casados a establecerse, a construir su propio nido. Era su regalo de bodas, una muestra de su amor incondicional y su deseo de verlos prosperar. Pero la luna de miel de la felicidad de Rosa fue efímera, como el rocío de la mañana bajo el sol implacable de Andalucía. Desde el primer día de convivencia, Lucía comenzó a despojarse de la máscara de dulzura que había llevado durante el noviazgo. Las quejas, al principio susurros, pronto se convirtieron en dardos envenenados lanzados con una precisión quirúrgica. «Madre, ¿no cree que ese mantón es un poco anticuado?» Desentona con el mobiliario, deslizó Lucía una tarde, mientras Rosa regaba sus geranios en el balcón. No era solo el mantón, era su forma de hablar, sus costumbres, su simple presencia. «Es que su madre es tan tradicional», le comentó a Alejandro con una voz melosa cuando Rosa no estaba cerca, pero lo suficientemente alto para que el eco llegara a los oídos de la anciana en la cocina. Siempre con sus historias del pueblo, sus remedios caseros. «Me agobia. Es tan pueblerina. Y esas opiniones tan cerradas. Parece que vive en otra época». Rosa escuchaba en silencio, cada palabra un pellizco en el alma. Al principio, intentó justificarse, adaptarse. Cambió su forma de vestir, procuró hablar menos de sus recuerdos, incluso dejó de poner su música flamenca en el salón para no molestar. Pero Lucía era una sombra que se cernía sobre ella, una presencia constante que la hacía sentir incómoda en su propia casa. «¿Es que no entiende que esta es nuestra casa ahora, Alejandro?», le espetó Lucía una noche, cerrando de golpe el libro de recetas que Rosa había dejado sobre la mesa de la cocina. «No podemos tener a su madre pululando por aquí todo el tiempo. Necesitamos nuestro espacio. Nuestra privacidad». El ambiente en el hogar se volvió denso, irrespirable. La mesa que antes era un centro de alegría y conversación, ahora era un campo de batalla silencioso donde las miradas se evitaban y las palabras se pesaban con sumo cuidado. Lucía había perfeccionado el arte de la manipulación. No solo utilizaba las palabras, sus suspiros exasperados, el sonido de su taconeo impaciente cuando Rosa tardaba en subir o bajar las escaleras, la forma en que acaparaba la atención de Alejandro, todo contribuía a que Rosa se sintiera una intrusa. Un día, la tensión explotó. Fue durante la cena. Rosa había preparado su famosa paella, un plato que Alejandro adoraba desde niño. Lucía, sin embargo, la miró con desdén. «Demasiado arroz, madre. ¿Y los mariscos, no son un poco grandes? Alejandro y yo preferimos algo más ligero, ¿verdad, amor?» Alejandro, con la mirada clavada en su plato, asintió débilmente.
Rosa sintió un nudo en la garganta. Esa noche, mientras limpiaba la cocina en silencio, escuchó fragmentos de una conversación proveniente del salón. «No puedo vivir así, Alejandro», la voz de Lucía se elevó, impregnada de una teatralidad calculada. «Tu madre es un estorbo. Una carga. No podemos empezar nuestra vida, construir nuestro futuro, con ella aquí. Cada día es una tortura. Siento que me ahogo en esta casa. O ella, o yo. Tienes que elegir». Las palabras de Lucía no eran una petición, sino una exigencia. Un ultimátum. La conversación continuó, prolongándose hasta altas horas de la noche. Rosa escuchaba desde su habitación, el corazón encogido. No podía oír todas las palabras, pero los sollozos intermitentes de Lucía y la voz grave y apaciguadora de Alejandro eran el presagio de una tormenta. Sabía lo que se avecinaba. Lo sentía en cada fibra de su ser. Lucía había jugado su carta más cruel, las lágrimas y las palabras dulces, una combinación letal que Alejandro, en su ingenuidad y ceguera, no sabía cómo contrarrestar. Los días siguientes fueron un infierno velado. Alejandro, visiblemente atormentado, evitaba la mirada de su madre. Sus gestos eran torpes, sus palabras evasivas. Una tarde, la tarde que Rosa supo que cambiaría su vida para siempre, Alejandro la llamó a su estudio. La habitación, antes un refugio de lecturas y recuerdos, ahora parecía fría y ajena. «Madre», comenzó Alejandro, su voz apenas un susurro, cargada de una vergüenza insoportable. No podía mirarla a los ojos. «Lucía, ella no está bien. La situación es muy difícil para ella. Necesita espacio. Nosotros necesitamos nuestro propio espacio». Las palabras le salían a trompicones, como si cada una le quemara la lengua. Hemos decidido que lo mejor es que usted se mude. Que se vaya de la casa». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Rosa lo miró. No había ira en sus ojos, solo una infinita tristeza. Una tristeza que calaba hasta los huesos. Había esperado esto, pero la realidad era mucho más cruel. Su propio hijo, el niño que ella había mecido, alimentado, cuidado con todo el amor de su ser, la estaba expulsando de su hogar. «¿Cuándo?», preguntó Rosa con una voz que apenas reconoció como la suya. Estaba tan serena, tan despojada de emoción, que sorprendió al propio Alejandro. «Lo antes posible», murmuró él, sin levantar la vista. «Quizás, esta noche». Y así fue. Esa misma noche, bajo el manto protector de la oscuridad, Rosa empacó sus pocas pertenencias. No hubo reproches, ni gritos, ni lágrimas evidentes. Solo un silencio estoico que pesaba más que 1000 palabras. Cada objeto que guardaba en la vieja maleta era un recuerdo, una parte de su vida, de su historia, que ahora arrancaba de raíz. El pequeño rosario que su madre le había regalado, la foto descolorida de ella y el padre de Alejandro en el día de su boda, el libro de cuentos que le leía a su hijo cada noche antes de dormir. Todo aquello que no cabía en la maleta se quedaba atrás, testigo mudo de una traición. Cuando estuvo lista, Alejandro se acercó, con la cabeza baja. Sacó de su cartera un fajo de billetes arrugados. «Madre, esto es para usted. Para que pueda empezar de nuevo». En la mano de Rosa, los billetes parecían irrisorios. Eran 1500 euros. 1500 euros. El precio de décadas de amor incondicional, de noches en vela, de sacrificios incontables, de la vida que había dedicado a criar a ese hijo. El precio de una relación que él consideraba rota, saldada, finiquitada. Rosa tomó el dinero sin decir una palabra. Ni un gracias, ni un adiós. El silencio era su única defensa, su forma de procesar el abismo que se abría a sus pies. Alejandro la acompañó hasta la puerta. La oscuridad de la noche la envolvió. En la calle, las lágrimas finalmente brotaron, silenciosas y amargas, resbalando por sus mejillas surcadas por el tiempo. Esos 1500 euros eran el epitafio de su maternidad, el valor que su propio hijo le había puesto a su amor. Era el precio de la ruptura de un vínculo sagrado, de una conexión que ella había creído inquebrantable.
Caminó sin rumbo fijo por un momento, la maleta pesada en su mano, el alma más pesada aún. El hogar que había construido con tanto esfuerzo, el nido que había cuidado con tanto esmero, la había expulsado, arrojándola a la intemperie emocional y física. La ciudad dormía, ajena a su dolor. Las luces de los faroles se difuminaban en sus lágrimas. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Solo sentía el frío de la noche y el vacío que se extendía en su pecho, un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar. Su corazón latía con un dolor sordo, un eco de la frase que resonaría en su mente una y otra vez, o ella, o yo. Tienes que elegir. Y él había elegido. Las ruedas del autobús chirriaban monótonamente mientras se alejaban de la ciudad, dejando atrás no solo los edificios, sino también los escombros de una vida desmoronada. Rosa, con la mirada perdida en el paisaje que desfilaba por la ventanilla, sentía el peso de la maleta en sus pies y el eco de las últimas palabras de su hijo resonando en su mente. 1.500 euros. Un puñado de billetes que representaban el valor que su propia carne y sangre le había asignado. Pero a medida que el autobús se adentraba en el corazón de la tierra andaluza, un rayo de esperanza tenue, casi imperceptible, comenzó a asomar. Iba de vuelta a casa, a su pueblo natal. El autobús la dejó en la plaza principal, bajo la sombra de un olmo centenario que había visto crecer a generaciones. El aire puro del campo, mezclado con el aroma de la tierra mojada y el azahar, llenó sus pulmones, un alivio después del aire viciado de la tristeza. Apenas había dado unos pasos cuando una voz familiar la llamó. «Rosa». «Dios mío, Rosa». «¿Eres tú?» Era la señora Carmen, su vecina de toda la vida, una mujer de voz grave y sonrisa cálida. En cuestión de minutos, la noticia de su regreso se extendió como la pólvora por las calles empedradas. Los rostros de sus hermanas, sus primas, y los vecinos que la habían visto crecer, aparecieron uno a uno. Sus abrazos eran refugios seguros, sus preguntas, un bálsamo para el alma herida. Pero la alegría del reencuentro se tiñó rápidamente de indignación a medida que Rosa, con voz entrecortada, les relataba los acontecimientos. Las palabras de Alejandro, la manipulación de Lucía, los 1.500 euros. Cada detalle era como un puñetazo al corazón de los oyentes. «Pero qué sinvergüenza», exclamó Isabel, la hermana mayor de Rosa, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Ese Alejandro. ¿Cómo ha podido hacerle esto a su propia madre? Después de todo lo que usted hizo por él». «Es el demonio en persona, esa Lucía», sentenció el señor Javier, el viejo panadero del pueblo, con la voz temblorosa de rabia. «Les ha lavado el cerebro». «¡Qué poca vergüenza! ¿Echar a su madre de su propia casa por una víbora así?» Las voces de condena se alzaban en cada esquina. En la tienda de comestibles, en la plaza, en la iglesia. La indignación colectiva era palpable. No era solo la historia de Rosa, era la historia de una madre, un pilar de la comunidad, traicionada por su propio hijo. «No lo entiendo, Rosa», decía una y otra vez su prima Dolores, «si Alejandro era un muchacho tan bueno. Esa mujer lo ha corrompido, se lo digo yo». El pueblo entero hervía de furia contenida hacia el hijo ingrato y la nuera manipuladora, una furia que, aunque justa, Rosa intentaba calmar. Ella no quería ver el odio reflejado en los ojos de los suyos, solo quería paz. Con la ayuda de sus hermanas y algunos vecinos, Rosa decidió no quedarse de brazos cruzados. Tenía los 1.500 euros, un recordatorio doloroso, pero también un punto de partida. Y lo más importante, tenía esa cuenta de ahorros que había destinado originalmente a Alejandro y Lucía. Ese dinero, que ahora era suyo, le proporcionó una inesperada sensación de control y de libertad. Decidió que no viviría a costa de nadie, ni sería una carga. Con una parte de ese dinero, encontró un pequeño terreno en las afueras del pueblo, un lugar tranquilo con vistas a los campos de girasoles. Allí, comenzó a construir su propia casita. No era grande ni ostentosa, pero era suya. Las paredes se levantaron con el sudor de su frente y la ayuda desinteresada de sus hermanos y sobrinos. Cada ladrillo colocado era un acto de sanación, cada viga un paso hacia una nueva vida. Pintó las paredes de un blanco puro, llenó el jardín con las flores que amaba y colocó una mecedora en el porche, desde donde podía contemplar el atardecer.
Poco a poco, a pesar del dolor latente, Rosa encontró la serenidad. Las tardes transcurrían regando sus plantas, observando cómo las semillas se convertían en flores vibrantes. Las conversaciones con la señora Carmen en el mercadillo del jueves, los chistes del señor Javier mientras le entregaba el pan recién horneado, las visitas de sus sobrinas que le traían dulces y noticias del pueblo, todo contribuía a tejer un nuevo tapiz de felicidad. Se sentaba en su porche, con una taza de té de hierbas en la mano, y el silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento entre los árboles. Ya no había manipulaciones, ni silencios hostiles, ni la constante sensación de ser una carga. Había descubierto una libertad que no sabía que le había sido arrebatada. La soledad, que al principio le había parecido un castigo, se transformó en una compañera bienvenida, permitiéndole reflexionar, recordar sin amargura y simplemente existir. La vida en el pueblo era simple, pero estaba llena de una autenticidad y una calidez humana que la ciudad, con sus promesas vacías y sus relaciones superficiales, nunca podría ofrecer. Había dolor, sí, el recuerdo de Alejandro siempre sería una espina clavada, pero estaba aprendiendo a vivir con él, a no dejar que definiera su presente. En ese pequeño rincón del mundo, Rosa, la mujer que había sido arrojada, renacía. Su hogar, modesto pero lleno de luz, era un santuario. Su vida, aunque lejos de lo que había imaginado, estaba ahora impregnada de una paz y una tranquilidad que solo el autorrespeto y la independencia podían brindar. Era un contraste tan marcado, tan irónico, que a veces no podía evitar una amarga sonrisa. La vida había castigado a la madre, solo para darle, de alguna extraña manera, un regalo inesperado. Mientras Rosa encontraba la paz entre los campos de girasoles y el consuelo de su gente, Lucía y Alejandro vivían en una burbuja de aparente prosperidad. Creían que al librarse de lo que consideraban una carga, el camino hacia una vida de lujo y libertad estaba despejado. Los primeros meses fueron tal como Lucía los había imaginado: cenas en restaurantes exclusivos, viajes improvisados a la costa, la casa de diseño llena de objetos caros y el silencio complaciente de la ausencia de Rosa. Alejandro, aunque a veces un atisbo de culpa le nublaba la mirada, se dejaba llevar por la vorágine de su nueva vida, adormeciendo su conciencia con la promesa de una felicidad sin interrupciones. Lucía se deleitaba en su control sobre él, en la sensación de haber ganado esa batalla. La casa, antes impregnada del aroma a guisos caseros y el murmullo de las oraciones de Rosa, ahora olía a perfumes caros y a la frialdad de un hogar sin alma. Pero la vida, caprichosa y a menudo irónica, tenía otros planes. Apenas 5 meses después de que Rosa fuera expulsada, la brillante fachada de la vida de Alejandro comenzó a resquebrajarse. La empresa de tecnología de Alejandro, que había crecido rápidamente, de repente se encontró en el ojo de un huracán financiero. Los mercados fluctuaron, las inversiones fallaron y un competidor inesperado lanzó un producto revolucionario que dejó a la suya obsoleta de la noche a la mañana. La crisis no tardó en golpear con la fuerza de un tsunami. Al principio, Alejandro intentó ocultárselo a Lucía. Pasaba las noches en su despacho, el rostro surcado por el cansancio y la desesperación, el teléfono pegado a la oreja mientras escuchaba a sus asesores legales y contables hablar de deudas, insolvencia y quiebra. Lucía, ensimismada en sus compras y planes sociales, apenas notó su angustia, o simplemente eligió ignorarla. Cuando finalmente Alejandro se armó de valor para confesar la verdad, la reacción de su esposa fue devastadora. «¿Qué has dicho, Alejandro?», gritó Lucía, su voz aguda y llena de furia, muy lejos de los lloriqueos manipuladores que había usado con Rosa. «¿Qué estamos arruinados? ¿Que lo hemos perdido todo? ¿Pero cómo ha pasado esto? Tú eres un inútil. Un inepto». Las palabras de apoyo, el consuelo, la comprensión que Alejandro había anhelado en ese momento de vulnerabilidad, nunca llegaron. Solo hubo reproches, ira y un egoísmo brutal que desnudó la verdadera naturaleza de Lucía. La espiral descendente fue vertiginosa. Los acreedores llamaron a la puerta sin piedad. El elegante coche deportivo de Alejandro fue el primero en irse, seguido de las obras de arte y los muebles de diseño. La casa, el símbolo de su efímero estatus, fue embargada. Las órdenes de desahucio llegaron, sellando su destino.
La vida de lujo que Lucía tanto anhelaba se desmoronó tan rápido como se había construido. De la noche a la mañana se encontraron sin un centavo, obligados a abandonar su lujosa mansión por un apartamento de alquiler, pequeño, mugriento y asfixiante en un barrio marginal de la ciudad. El contraste era brutal. El aire se sentía pesado, cargado de la humedad y el olor a humedad. Las paredes descascarilladas, las ventanas sucias, el constante ruido de la calle. Todo era un recordatorio constante de su fracaso. Lucía, acostumbrada a la comodidad y el lujo, se asfixiaba en ese entorno. Sus antes impecables manicuras se rompían fregando, sus vestidos caros se llenaban de polvo y su sonrisa deslumbrante se había transformado en una mueca de amargura. La tensión entre ellos se volvió insoportable. Las discusiones eran diarias, violentas, llenas de acusaciones y recriminaciones mutuas. Alejandro, despojado de su estatus y su orgullo, se hundía en una profunda depresión. Lucía, por su parte, no dejaba de recordarle su ineptitud y la mala suerte que los había llevado a esa situación, sin admitir nunca su propia contribución a la ceguera de Alejandro. La fachada de amor y felicidad que habían construido se había derrumbado, revelando el vacío que había debajo. Una tarde, mientras Alejandro intentaba distraerse revisando viejos correos electrónicos en una biblioteca pública, no tenían internet en su miserable apartamento, recibió un mensaje de un viejo amigo, Carlos, al que no veía desde hacía años. El correo era breve y casual, pero contenía una información que les helaría la sangre y a la vez encendería una chispa de esperanza macabra. ¡Qué sorpresa verte conectado, Alejandro! Sabes, hace poco me crucé con tu tía Dolores, la hermana de tu madre. Parece que la señora Rosa está muy bien. La vi el otro día en el pueblo y se la veía feliz, radiante. Y lo mejor es que, al parecer, tiene unos ahorros considerables. Me dijo tu tía que se ha construido hasta una casita nueva. Parece que vive una vida tranquila y acomodada, sin preocuparse por nada. ¿Quién lo diría? Me alegró mucho saber que está tan bien. La sangre se le heló a Alejandro. Sus ojos recorrieron las palabras una y otra vez. ¿Feliz? ¿Radiante? ¿Ahorros considerables? ¿Una casita nueva? La imagen de su madre, desamparada en la calle con 1.500 euros, chocó violentamente con la realidad descrita por Carlos. Un escalofrío de arrepentimiento y una punzada de incredulidad le recorrieron el cuerpo. Corrió a casa, con el mensaje impreso en la mano, y se lo mostró a Lucía. Ella lo leyó, sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el shock inicial dio paso a una mezcla de rabia y una esperanza salvaje. ¿Pero qué? ¡Esa vieja! Tenía dinero todo este tiempo y no dijo nada, bramó Lucía, su voz temblaba de furia. Y vivía como una reina mientras nosotros aquí, arrastrándonos en la miseria. Pero en medio de su indignación, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea descabellada, vergonzosa, pero irresistible. Ambos se miraron, sus rostros pálidos, los ojos reflejando la misma desesperación y una recién encendida chispa de avaricia. En la oscuridad de su desesperación, la figura de Rosa, la madre que habían despreciado y expulsado, se alzaba no como un recuerdo doloroso, sino como un faro, la última tabla de salvación. Esa cuenta de ahorros, la considerable cantidad de la que hablaba Carlos, se convirtió en su única obsesión. La vergüenza de lo que habían hecho se desvaneció ante la magnitud de su necesidad. La dignidad había muerto hace mucho tiempo. Tenemos que ir a verla, Alejandro, dijo Lucía con una voz extrañamente calmada, aunque sus ojos brillaban con una intensidad febril. Tenemos que ir a ver a tu madre. La desesperación más absoluta había dado a luz una esperanza retorcida, una que se aferraba a la única persona que les quedaba, la misma persona a la que habían traicionado sin piedad. El destino, en su cruel ironía, los empujaba de vuelta al regazo de quien habían rechazado. El viaje de regreso al pueblo fue un tormento para Alejandro y Lucía. Cada kilómetro los acercaba no solo a la aldea de Rosa, sino también a la cruda verdad de su propia desesperación y la magnitud de su traición. El autobús, con su traqueteo constante, parecía arrastrar consigo el peso de sus remordimientos, aunque en el fondo de su desesperación, la principal motivación seguía siendo la necesidad y la esperanza de la herencia.
Lucía, con el rostro demacrado y los ojos hundidos, había perdido todo rastro de su antigua altivez. Alejandro, encogido en su asiento, sentía un nudo en el estómago que no podía disolver. La imagen de su madre, su rostro triste mientras recogía sus maletas, lo atormentaba sin cesar. Al llegar al pueblo, el contraste con su vida anterior en la ciudad era abrumador. El aire puro, las casas encaladas y el ritmo pausado de la vida rural chocaban con el caos y el lujo que habían dejado atrás. Pero no había tiempo para la nostalgia. La información de Carlos resonaba en sus mentes: ahorros considerables, vive tranquila. Esa era su única tabla de salvación, la razón de su humillante peregrinación. Preguntaron por Rosa y fueron dirigidos a la pequeña casa que ella había construido. El camino de tierra se extendía ante ellos, flanqueado por campos de girasoles que, en esta época del año, ya comenzaban a inclinar sus cabezas, como si presagiaran el encuentro que se avecinaba. A medida que se acercaban, vieron la casita, modesta pero impecable, con un pequeño jardín florecido. Era un refugio de paz que contrastaba brutalmente con el infierno de su propia existencia. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se detenían frente al portón de madera. Estaba entreabierto, invitándolos a pasar, pero el miedo a lo que encontrarían y a lo que se verían obligados a pedir los paralizaba. Lucía, a su lado, se aferró a su brazo, con la respiración entrecortada. El brillo en sus ojos no era de amor ni de arrepentimiento, sino de cálculo desesperado. Tenía que funcionar. Tenían que conseguir ese dinero. Fue Lucía quien dio el primer paso, empujando el portón y adentrándose en el jardín. «Rosa». Madre Rosa, llamó con una voz melosa y forzada, una imitación patética de la dulzura que había usado para manipular a Alejandro. Rosa salió al porche. Llevaba un sencillo vestido de algodón y su cabello, antes cano y a veces descuidado, ahora estaba recogido con una trenza, revelando una dignidad y una serenidad que nunca antes le habían visto. Había una paz en su mirada, una quietud que los sorprendió. No había sorpresa en su rostro, ni rabia, solo una calma imperturbable. Los había esperado. Alejandro, al verla, sintió que algo se le rompía por dentro. La imagen de su madre, de pie, tan serena y a la vez tan ajena a su sufrimiento, desató una avalancha de emociones. Cayó de rodillas en la tierra polvorienta del jardín, sus manos cubriendo su rostro, las lágrimas brotando sin control. Era el llanto de la culpa acumulada, del arrepentimiento tardío, de la vergüenza de ver el abismo al que había caído. «Madre. Madre, por favor, perdóneme», sollozó Alejandro, su voz quebrada por el dolor. «Soy un monstruo. ¿Con qué derecho la eché de su casa, de su vida? Fui ciego, fui un cobarde. La extrañé tanto, madre. Lo siento. Lo siento por todo el daño que le causé». Las palabras salían de su boca como un torrente incontrolable, mezcladas con mocos y lágrimas. Era una actuación para Lucía, para sí mismo, para el mundo, pero también era una verdad a medias. La necesidad era el motor, pero el arrepentimiento, por pequeño que fuera, había encontrado su camino. Lucía, al ver a Alejandro de rodillas, sintió un escalofrío. Ella no era de lágrimas fáciles, pero la situación exigía dramatismo. Se arrodilló a su lado, aunque con menos convicción, y también comenzó a sollozar, cubriendo su rostro con las manos. «Madre Rosa, por favor, tenga piedad de nosotros. Hemos perdido todo, de todo. Necesitamos su ayuda. Sin usted, estamos perdidos». Sus palabras, aunque teñidas de desesperación, no tenían la autenticidad del dolor de Alejandro. Era una performance, un último intento desesperado por explotar la compasión de Rosa. Rosa los observaba desde el porche, inmóvil. Sus ojos, antes llenos de la tristeza que Alejandro había causado, ahora reflejaban una profundidad que ellos no podían comprender. No había odio, ni rencor. Solo una claridad dolorosa y una resolución inquebrantable. Dejó que las palabras de sus arrepentimientos vacíos flotaran en el aire, que las lágrimas de cocodrilo de Lucía se evaporaran. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Rosa finalmente habló. Su voz era suave, casi un susurro,
pero cada palabra resonó con una firmeza inquebrantable que les heló la sangre. El día que me echaste de mi casa, Alejandro, comenzó Rosa, su mirada fija en su hijo arrodillado. También yo estuve de pie, llorando en esa misma puerta. Con el corazón roto, preguntándome qué había hecho mal. Sin un lugar a donde ir, con solo unos pocos euros en el bolsillo, creyendo que valía eso para ti. Pero tú ya habías elegido. La voz de Rosa no se elevó, pero la quietud que la acompañaba era más potente que cualquier grito. La imagen de ella, llorando sola en la oscuridad de la noche, se proyectó en la mente de Alejandro. Un fantasma que lo persiguió. Continuó, su mirada ahora abarcando a Lucía. Ahora, todo lo que quiero es vivir en paz. He encontrado mi hogar, mi tranquilidad. No hay espacio en mi corazón para aquellos que han olvidado la lealtad y el amor incondicional. Su voz se endureció ligeramente con las últimas palabras, una barrera invisible pero infranqueable. Así que, por favor, váyanse. Váyanse y busquen su propio camino. Este es mi santuario ahora, y no puede ser profanado por la amargura ni el interés. Las palabras cayeron como sentencias. No había ira, no había venganza, solo una resolución inquebrantable forjada en el dolor y el autorrespeto. Rosa no les estaba negando el dinero por maldad, les estaba negando la oportunidad de seguir explotándola, de contaminar la paz que tanto le había costado construir. Su negativa era un acto de amor propio supremo, una declaración de independencia. Alejandro y Lucía se quedaron mudos, arrodillados, con las caras manchadas de lágrimas y polvo. Las palabras de Rosa fueron un golpe más devastador que cualquier grito o reproche. Habían venido por dinero, por una solución fácil, pero lo que encontraron fue una puerta cerrada, no por odio, sino por una sabiduría adquirida a un precio muy alto. Lentamente, sin una palabra más, Alejandro se puso de pie, su cuerpo temblaba. Ayudó a Lucía a levantarse, y juntos, como dos sombras despojadas de todo, se dieron la vuelta. El portón de madera se cerró suavemente a sus espaldas, un sonido final que resonó como el cierre de un capítulo. Se quedaron allí, en medio del camino de tierra, abrazados en su miseria compartida, sus lágrimas de impotencia y frustración mezclándose con el polvo del camino. No había vuelta atrás. La madre que habían despreciado les había dado la lección más dura de sus vidas. Dentro de la pequeña casa, Rosa regresó al porche. Con una calma que solo la verdadera paz puede ofrecer, se sirvió una taza de té de hierbas humeante. Sus ojos se posaron en su pequeño jardín de flores, cada pétalo una promesa de vida y resiliencia. Una sonrisa suave, genuina y llena de serenidad iluminó su rostro. Era una sonrisa de liberación. En ese instante, un pequeño gorrión se posó delicadamente en la barandilla del porche. Miró a Rosa con sus ojos brillantes y comenzó a trinar una melodía dulce y alegre. El canto del pájaro llenó el aire, un sonido de libertad, de ligereza y de un alma que había encontrado su verdadero hogar. Era un símbolo de una nueva vida, sin ataduras, sin las cadenas de la dependencia o las expectativas ajenas. Rosa, la mujer que había sido abandonada, ahora era la dueña de su propio destino, libre para vivir el resto de sus días en la plena tranquilidad que tanto merecía. Su decisión no fue dolorosa, sino liberadora. Un final hermoso y lleno de dignidad para una mujer que había encontrado su fuerza en la adversidad. Muchísimas gracias por estar aquí y escucharme. Si esta historia te hizo pensar o sentir algo, me encantaría leer tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal, tu apoyo de verdad significa muchísimo para mí. Gracias de corazón.